Ahora sí pueden tomar asiento. Mi señora siempre me pregunta, ¿no? Y últimamente me estuvo preguntando, ¿tú predicas mucho del Antiguo Testamento? Bueno, me gusta el Antiguo Testamento. Y es simplemente, yo le explicaba a mi señora que, ¿por qué predico del Antiguo Testamento? Porque los mismos defectos de carácter, estoy acostumbrado, no puedo moverme, los mismos defectos de caracteres que tenían hace miles de años, la humanidad los sigue teniendo hoy. Han cambiado los tiempos, ya no andamos en carreta, ¿verdad? Ahora andamos en carros modernos, con aire acondicionado, con GPS. Pero nuestros defectos de caracteres todavía existen, como existieron en esos años. Gracias a Dios que nos dejó su palabra para que nosotros nos corrijamos de esos caracteres, ¿no? Y es por eso que le decía, no, el Antiguo Testamento es hermoso porque traen eso y podemos hacer aplicación en el Nuevo Testamento. Y es como hoy, como leía el hermano Ricardo, el libro de Ageo es un libro, ¿no? ¿Quién era Ageo? Ageo era uno de los profetas menores, era el profeta número 10, creo, del Antiguo Testamento, 2 capítulos antes de terminar el Antiguo Testamento. Él profetiza, y no era porque eran menores, era simplemente porque sus escritos eran más cortos, tenía más cortos, ¿no? Como en el libro de Ageo, que es solamente 2 capítulos, a comparación de otros profetas como Isaías, que tenía 50 y tantos capítulos, ¿no? O 60 si no me equivoco. El nombre de Ageo en hebreo significa festividad o fiesta. Él profetizó 520 años antes de Cristo al pueblo de Judá en Jerusalén. Y sabemos esto porque su ministerio fue durante el reinado del rey persa Darío. Él profetizó a su pueblo después del exilio de Babilonia. Su ministerio, la Biblia es tan específica que su ministerio duró solamente 4 meses, de agosto a diciembre. Este libro de Ageo, sus hechos y sus eventos encajan perfectamente dentro del libro de Esdras. Y este es el libro que vamos a utilizar, Esdras, como comentario sobre el libro de Ageo. También vemos en el libro de Ageo cómo se apasiona Ageo al ver a su pueblo levantarse de las cenizas del exilio y convertirse en esa luz que Dios los usó en medio de otros pueblos. El tema en el libro de Ageo es de motivación, es ver cómo Dios a través de Ageo motiva a su pueblo a reconstruir el templo de Dios, ¿no? Ya el hermano Ricardo leyó los 10 primeros versículos. Déjeme aumentarle unos cuantos versículos más, ¿verdad? Quiero leer el versículo 11 del primer capítulo y después voy a leer el capítulo 2 del versículo 1 al 5. Dice la palabra de Dios así, el versículo 11, capítulo 1, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Capítulo 2, voy a leer del versículo 1 al 5, dice así la palabra, ¿no? En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa su primera gloria? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová,
Esfuérzate también, Josué, hijo de Sodacac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estarás en medio de vosotros, no temáis. Oremos. Señor, en esta mañana te doy gracias, Padre, por tu palabra, por lo motivador, lo constante, pero por sobre todas las cosas, Señor, por el amor que nos demuestras en cada palabra que tú nos dices, Señor. Padre, te pido en esta mañana, Señor, que como pueblo tuyo, mi Dios, seamos como fue el pueblo judío en esas épocas, atentos a tu palabra, que atesoremos tu palabra, que atesoremos tus verdades. Señor, y oramos por cada uno de nuestros descendientes, de nuestras familias, mi Dios, que quizás aún no te conocen, que lleguen al conocimiento del amor eterno que tú tienes para con nosotros. Y todas las cosas que digamos y hagamos, que simple y exclusivamente, Señor, te traigan honra a ti, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Yo me apasiono también cuando leo la Biblia, ¿oíste? Los tres últimos libros del Antiguo Testamento, Ageo, Zacarías y Malaquías, son conocidos como profetas post-exilio. Me dice, hermano, ¿qué significa esto? Está muy histórico. No, es bueno saber todo esto, ¿no? Pero para poder explicarlo y estar todos en la misma página, tengo que hacer una cronología de eventos, ¿no? Una orden de eventos. Estar todos nosotros, estar en lo mismo, ¿no? ¿Hace calor o soy yo? Hace calor, ¿no? No hay aire aquí. Hay que llamar, montar los días con los síndicos. Hay que ponernos a trabajar. Ok. Cuando el pueblo judío estaba en rebeldía contra Dios, es decir, cuando su pueblo estaba adorando imágenes en vez de adorar al Dios verdadero, el Señor envió profeta tras profeta tras profeta para hacerlos volver de sus caminos, de sus malos caminos, ¿no? Y que vuelvan hacia Él. Desafortunadamente, el pueblo judío no escuchaba a los profetas. Dios hace algo para que su pueblo le pueda prestar atención. ¿Qué es lo que hace el Señor? Dios envía un ejército extranjero al imperio de Babilonia, lo que hoy es en día Irak, ¿no? Y los trae a Jerusalén, que rodeen a Judá, que era el reino sureño de Israel. Y uno se puede preguntar, ¿no? Pero ¿por qué va a traer un ejército extranjero? ¿Acaso Dios no ama a su pueblo? ¿Qué es lo que están haciendo mal? Y es casualmente que por amor Dios trae o utiliza otros métodos para llamar la atención de ellos, para hacerlos volver de su maldad. Porque su pueblo no estaba escuchando a los profetas, debido a la rebeldía de sus corazones y a la idolatría en la que vivían. Es en el año 606 a.C. que el imperio de Babilonia acampa alrededor de Jerusalén. Y por 20 años rodea la ciudad y las villas y las ciudades aledañas. Y en el año 586 a.C., 20 años después, Jerusalén es capturada y el templo es destruido. Dentro del curso de esos 20 años, millares de judíos fueron deportados, fueron llevados a Babilonia, a 900 millas de distancia, algo así como 1.448 kilómetros. Era como irse de aquí, que te llevaran de aquí hasta Atlanta, Georgia, ¿no? A esa distancia. ¿A dónde lo llevaron? A Irak, a Babilonia, lo que hoy en día es Irak, ¿no?
En estos 20 años, miles de judíos fueron tomados cautivos y deportados. Es allí que pasarían 70 años de cautividad. Estoy haciendo un poquito de historia para que todos estemos en la misma página y entrar en sí al libro. Dios ya había predeterminado estos 70 años. Y es en ese tiempo de cautividad del pueblo judío que ellos van a poder prestarle atención a Dios. Y hay dos cosas de que Dios quiere liberarlos a ellos, ¿no? Primero, de su idolatría, y segundo, de la monarquía. Ellos idolatraban, adoraban imágenes, y cuando retornarían a Israel, ya no iban a adorar más imágenes. Pero también de la monarquía. Dentro del sistema de gobierno, de un sistema de gobierno, hasta hoy existe la monarquía, ¿no? Pero con Israel, Dios quería ser su rey, pero el pueblo quería ser reinado, no por Dios. Y Dios les permitió que vivieran bajo el dominio de otros reyes, pero cuando regresarían a su tierra, ya no iban a vivir debajo de una monarquía. Y hasta el día de hoy, el pueblo judío tiene un gobierno que no es monarquía, ¿no? Luego de pasados estos 70 años, Dios se iba a mover a través de un rey, del rey de Persia, Ciro. Los medos y los persas derrotaron al imperio de Babilonia, y es en el año 538 que el rey Ciro decreta de que los judíos puedan regresar a su tierra a reconstruir su templo, ¿no? Y aquí vemos cómo Dios se mueve en el corazón de un rey pagano, de una persona que no creía en el Dios, en Dios. En el corazón de Ciro comienza a moverse, y el rey Ciro permite que vayan a su pueblo, a su tierra, los judíos, que reconstruyan el templo, reconstruyan sus casas, retomen sus vidas y rehagan sus familias. Y fue en el año 536 a.C. que ellos pusieron la fundación del templo. ¿Pero por qué la fundación del templo? Porque el templo había sido destruido en el año 586 a.C. con la llegada del Imperio de Babilonia. Y en estos 70 años, entre 1606 y 1536 a.C., lo estoy volviendo loco con mucha historia, ¿no? Pero quiero que estén en la misma página conmigo. Después de su sentencia, Dios le permite retornar. Y Ageo hizo su aparición para motivarlos, guiarlos y aconsejarlos con la palabra de Dios. Ya terminé, no más historia. Ya han pasado 70 años, ¿no? Varios años. Pero después del retorno del exilio, aparece Ageo en el año 520 a.C. 16 años después que habían puesto la fundación del templo. Me gustaría que consideren esto. Tan pronto como los judíos pusieron la fundación del templo en el año 1536, repentinamente dejaron de continuar construyendo el templo. De repente, de un momento a otro pararon este proyecto y quedó abandonado por 16 años hasta que aparece Ageo. Ageo llega y los reta, pero también los motiva a reconstruir el templo. Durante 16 años, sin el templo, este pueblo, no ha habido adoración en este pueblo, ni alabanza a Dios. No había sacrificios en el templo, no había vida espiritual. Estaban muertos, decaídos espiritualmente. Todas estas cosas que yo he mencionado sucedían dentro del templo. Pero cuando llega Ageo, mandado por Dios, el versículo 3 y 4 del capítulo 1
dice esto: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? ¿Está desierta? Déjeme traducirlo. Lo que Dios le está diciendo a través del profeta: si es que está bien para ustedes que esta casa esté destruida, que se encuentre de la forma que está. Ellos no habían reconstruido nada en el templo por 16 años. Y si leemos el libro de Esdras, ven los paneles que utilizaron de madera en las casas de ellos mismos, de los judíos, fueron importados del Líbano y originalmente estaban destinados para adornar el templo, la casa de Dios, en vez de adornar la casa del pueblo, ¿no? Ellos confiscaron la madera que estaba destinada para el templo y las pusieron en sus casas, en sus hogares, para adornarlo, para que se vea más bonita sus casas, ¿no? Ageo prácticamente los confronta. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Se han llevado esta madera de la casa de Dios para poner su casa cheveronas, mientras que mi templo está en ruinas? Ageo conecta lo que está sucediendo en este pasaje. Voy a leer el pasaje ahora, ¿no? En el versículo 5 y 6. Conecta su falta de honra a Dios con su falta de recursos materiales. Miren lo que dice el versículo 5 y 6. Dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Su jornal en saco roto. Es un pasaje fuerte. Es un pasaje fuerte. Es como recibir tu salario y ponerle una bolsa con un hueco al fondo, ¿no? Lo metes y desaparece. Y así me siento a veces los fines de semana cuando veo mi cuenta en el banco, ¿no? No es culpa de mi señora, eso es la culpa a Amazon. Anyway, puedes ganar mucho dinero, pero si tú no honras a Dios, tu falta de recursos materiales siempre va a ser escasa. ¿Me entienden, no? Porque vemos, ¿no? Es asombroso ver que en lo poquito con lo cual nosotros podemos honrar a Dios, Él nos bendice de una manera asombrosa. Yo no sé, pero yo lo he experimentado, ¿no? Y a veces lo que yo tenía pensado en guardar para ahorrar, para los días de lluvia, ¿no? No, Dios me da mucho más que eso. Y es simplemente porque estoy honrando el compromiso que he adquirido con Él, ¿no? Y Dios honra su palabra. Es simplemente eso. El pueblo judío se había equivocado, no había honrado a Dios. Ageo hace la conexión en lo que tienen y lo que pueden tener. Dan al Señor lo que deben dar al Señor, lo que a Él le corresponde. Y en adición a esto, en el versículo 11 del capítulo 1, que yo lo leí, dice esto, ¿no? El Señor llamó a sequía a la tierra. Dice: y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de mano. ¿Por qué? Porque Dios simplemente quería dejar saber que Él los sacó del exilio, los trajo de vuelta a casa, que ya tenían sus tierras, pero que no le estaban dando la prioridad a Él en sus vidas.
que no le están dando el honor que Dios se merece. La palabra es eterna. Muchas veces tenemos que meditar en estas cositas, ¿no? Y dar honor a Dios. No es simplemente dar dinero, no es ofrendar. Hay muchas otras formas que damos honor a Dios. En nuestras decisiones como creyentes, en nuestro caminar como creyentes, en las cosas que nosotros hagamos, tenemos que dar la honra a Dios. Ahí cuando nadie nos ve, también darle la honra a Dios. Amén. No piensen que es solamente para ofrendar, si piensan que están yendo para ese ángulo, ¿no? No. En todo tenemos que dar la honra a Dios. Perdón. Ok, no hacemos explicación sobre el libro de Ageo. Pero hay dos ángulos que uno puede tomar al estudiar este libro de Ageo, ¿no? Uno de esos ángulos que típicamente yo tomaba, ¿no?, era el orden de prioridades. No, y esa es una lección que se puede apreciar en el libro de Ageo. Yo decía que la gente tuvo otras prioridades en vez de reconstruir el templo de Dios. Por 16 años el templo estuvo en ruinas, no quería moverse. Prefirieron criar sus familias, arreglar sus casas, tener sus carreras, teniendo otras cosas como prioridades y no darle a Dios el lugar que Él merecía en su vida, ¿no? Ese era mi ángulo, mi punto de vista, la perspectiva que yo tenía. Pero al estudiar este otro ángulo, al estudiar este pasaje, ¿no?, desde otro ángulo, yo tengo que pedir perdón a muchos. Y muchos que ya se han ido, porque yo he predicado sobre esto anteriormente, ¿no? Y he predicado sobre prioridades equivocadas, y quizás al hablar sobre la aplicación del tema, haya yo ofendido a alguien. Y sinceramente le pido 1000 disculpas. Pero el otro ángulo que se ve en esto es este. Ellos pararon de reconstruir repentinamente, abruptamente. El pueblo judío dejó de reconstruir el templo. Por 16 años el templo de Dios no fue reconstruido. Y es algo que deberíamos preguntarnos, ¿no? Ese es el ángulo que yo quiero tomar. ¿Por qué? ¿Por qué pararon de reconstruir el templo de Dios? ¿Era por razones egoístas? ¿Se cansaron y dejaron de trabajar? ¿O es simplemente un orden de prioridades? Es importante preguntarse el por qué dejaron de reconstruir. No hace mucho, donde yo trabajo, ¿no? Ahora me subieron una posición más. Se puede hacer otras cosas. Yo trabajo en un edificio por Central Park, por donde está el museo. Algunos de ustedes lo conocen, ¿no? Y yo pasé por el lobby del edificio y entro chequeando, ¿no? Veo que en el package room donde recibe la gente sus paquetes de Amazon, de UPS, FedEx, tenemos un cuarto especial para donde reciben sus paquetes, ¿no? Y veí muchos paquetes de un solo apartamento. Pero no le pregunté al doorman, al portero, ¿no?, por qué había tantos paquetes. Cuando yo conocía a la persona muy bien, a Joe, hey, Joe, ¿cómo estás? Hey, ¿cómo estás? Siempre saludando. Nunca guardaba paquetes. Pasó una semana y volví a ver más paquetes. Pero tampoco le pregunté al doorman. Ya me estaba molestando. Decía, ¿estás loco? ¿Qué está haciendo ese tipo? Pero no preguntaba. No fue hasta hace como una semana que paso y veo más paquetes aún para la misma persona.
Regularmente reciben un paquete y se lo llevan el mismo día. Pero ya habían varios, hay todavía muchos paquetes. Pero esta última vez sí le pregunté al doorman. Y le dije, Dennis, what's going on? ¿Qué está pasando? Y me molesté. ¿Por qué hay tantos paquetes? Eso no debería ser. Me dice, no, Fidel, yo entiendo. Me dice, sí, pero hay una situación. Dice, ¿qué pasó? Joe está en el hospital. Me dice, oh, Joe está batallando el cáncer, ¿no? Entonces, cuando me dije eso, yo dije, bueno, espérate un ratito. Ese es el ángulo el cual yo quería tomar. Si yo hubiera preguntado el por qué desde el principio las cajas estaban ahí, no me hubiera molestado tanto, ¿no? Del mismo modo, al leer el libro de Ageo, es muy fácil el pensar que este pueblo tenía sus prioridades equivocadas y poner su relación con Dios en modo de espera, ¿no? Ponerle un alto a la relación con Dios para darle prioridad a sus vidas. Debemos, y creo yo, que debemos preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué de un momento a otro dejaron de reconstruir el templo? ¿Qué es lo que puede estar pasando por debajo de la superficie que no podamos ver? Antes de juzgar, o antes que yo lo juzgaba, no, eran perezosos, o sin motivación, o tenían las prioridades equivocadas. Pero me pregunté, ¿pero por qué dejaron de reconstruir? Y me preguntaba, ¿por qué dejaron de reconstruir? Afortunadamente, como lo dije al principio, ¿no? Tenemos el libro de Esdras como comentario de los hechos y eventos del libro de Ageo. Y Esdras nos da la historia del por qué dejaron de reconstruir. ¿Por qué dejaron de reconstruir por 16 años cuando el templo seguía en ruina, no? Si quieren, yo voy a ir para allá. Pueden ir conmigo al capítulo 4 del libro de Esdras. Voy a leer del versículo 1 al 5. Los que no tienen su Biblia, no está ahí tampoco, lo voy a leer. Capítulo 4, Esdras, dice, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y le dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecimos sacrificios desde los días de Esarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir. Un momentito, párense ahí. La Biblia nos dice, aquí me ponen enemigos, ¿no? En otros eran contrarios, sus adversarios. Tampoco había templo. ¿Dónde dice que están orando? ¿Dónde dice que están haciendo sacrificios si no había templo? Esta gente estaba buscando la forma de infiltrarse dentro del pueblo judío para quedar zozobra, ¿no? Dice Zorobabel, versículo 3, Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Bien, vinieron, ¿no? Dice que estos eran enemigos, pero se pararon hasta cuando llegan al reinado de Darío, ¿no?
O sea, estaban amenazando al pueblo judío. Y esto venía sucediendo por años, por años. Esta gente estaba constantemente acosando, molestando, atribulando, intimidando, amenazando al pueblo judío en el intento de reconstruir el templo de Dios. Además de esto, como dice el libro de Esdras, ¿no? Esta gente contrataron consejeros, ¿no? Algunas versiones dicen que sobornaron, ¿no? Como esta. La versión internacional dice que contrataron. Aquí dice que sobornaron. Me gusta más la palabra sobornar, ¿no? Es decir, contrataron abogados, con el respeto de los abogados, ¿no? Contrataron abogados. Y si no me equivoco, hoy en día en las cortes, cuando van a las cortes, no le dicen abogados, le dicen consejeros, ¿no? Contrataron abogados para que escriban una prohibición, un mandato. En las cortes creo que se dice un interdicto, para prevenir que se construya el templo de Dios. Le escribieron al rey y escribieron al nuevo rey en el trono de Persia, ¿no? Artajerjes. Era rey en esos días, pero Artajerjes no estaba muy al tanto de que Ciro había ordenado a los judíos que regresen a sus tierras a reconstruir el templo. Cuando Artajerjes lee las cartas enviadas por los abogados, por los consejeros, dice esto no es nada bueno, porque este pueblo judío tiene una reputación de rebeldes, de rebelarse contra reyes, y esto no va a pasar en mi reinado, no. Y envía la respuesta a los adversarios del pueblo judío, y les dice, vayan a Jerusalén y van a demandar que paren de la reconstrucción del templo. Artajerjes decreta que paren de reconstruir. Si ustedes leen en versículos 23 y 24 conmigo del libro de Esdras, en el capítulo 4, dice esto, no tienen que ir ahí, yo voy a leer. Dice esto. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. ¿Qué sucedió en el segundo año del reinado de Darío, rey de Persia? La Biblia dice que apareció Ageo y fue enviado por Dios a que motive a su pueblo a que reconstruyan su templo. Ageo motiva al pueblo con las palabras que leímos al empezar esta mañana. En el libro de Ageo, capítulo 2, voy a leer el capítulo 2, lo que leí antes. Versículos 4 y 5, dice ahora, este es Ageo hablando a Zorobabel. Pero ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Sodacat, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Déjame poner todo esto junto. Tenemos a Esdras como comentario de los eventos de Ageo. Cuando miramos por qué dejaron de construir en el año 536 a.C., abruptamente dejaron todo, ¿no? No era porque eran perezosos ni ociosos, no era porque no tenían motivación, no era porque eran indiferentes, era porque estaban desalentados, decaídos, desanimados,
Los enemigos de los judíos los habían frustrado, los habían amenazado, habían envuelto al gobierno para que pararan la reconstrucción del templo. Habían visto a sus enemigos llegar a Jerusalén armados para decirles que pararan. Es por eso que se desalentaron, es por eso que se desanimaron. Y el pueblo judío retrocedió y dejó de construir la casa de Dios por 16 años. Y aparece Ageo. Ahora sabemos por qué dejaron de reconstruir. Estaban desalentados, ¿no? Y cuando uno se siente desalentado, qué bueno es cuando vienen y te dan una palabra de aliento, ¿no? Cuando te dice, hermano, hermana, tranquila, aguántate ahí, Dios está contigo. Cuando escuchamos unas palabras motivadoras, ¿no? Es interesante y es bueno para el espíritu, y es bueno. Ageo no los está regañando, Ageo los motiva, le dice, no teman, Dios está con vosotros. Al final del capítulo 1 de Ageo, ¿no? La Biblia dice que Dios despertó el espíritu de Zorobabel, el espíritu de Josué y el espíritu de todo el pueblo. Y empezaron a trabajar en la casa del Señor, con las palabras de Ageo mandada por Dios. El pueblo judío comenzó la reconstrucción nuevamente. Miren, la diferencia del libro de Ageo en comparación con otros profetas es que el pueblo aquí escuchó al profeta. Si ahora nosotros chequeamos otros profetas del Antiguo Testamento, regularmente vemos que hacían oídos sordos, ¿no? Eran de duro servir, no se alejaban, los mataban, los corrían, hacían lo contrario a lo que el profeta decía. Pero en este caso le dijeron sí al profeta, vamos a hacer lo que tú digas. Se enrumbaron a Jerusalén y reconstruyeron el templo en 5 años. 5 años. En el año 515 a.C. acabaron de reconstruir. Y lo único que necesitaban era motivación. Hasta que no sepamos la historia de otra persona, no juzguemos lo que vemos superficialmente. El libro de Ageo es un libro donde tenemos que poner a Dios, nos enseña a poner a Dios por encima de todas las cosas, sobre nuestros propios intereses. Pero también es un libro que nos recuerda que hay razones por las cuales la gente hace cosas y se conforman y se comportan de cierta forma. Quizás no sea una excusa, ¿no?, por el comportamiento que tienen. Tampoco fue una excusa en la historia. Pero Dios los retó a que volvieran a reconstruir, ¿no? Pero aun cuando el comportamiento de alguien no sea necesariamente una excusa, puede que sea una razón para nosotros de conocer más a profundidad la historia de esa persona. Porque si profundizamos más en la historia de otros, quizás tengamos más compasión hacia ellos y no tanto juicio ni crítica, ¿no? Quizás los entendamos mejor y no sentir frustración cuando los vemos, ¿no? Dios envió a Ageo, iba a decir a Ageo, a motivar al pueblo, ¿no? Y es muy fácil leer la historia y juzgar a este pueblo, ¿no?, que por 16 años no hizo nada en la casa del Señor. Pero si realmente analizamos a profundidad, podemos ver que este pueblo realmente estaba abrumado, agobiado, con miedo, desalentados, ¿no? Y uno se pregunta, ¿cómo respondemos a otros? ¿O cómo respondemos a alguien? ¿Basado en lo que tenemos en la vista?
O quizás podemos profundizar un poquito en comprender a los demás, o qué es lo que le está pasando en sus vidas. Y es como tener un bebé, ¿no? Cuando nosotros vemos que un bebé está llorando, ¿qué pensamos? Discernimos, oh, ¿este tiene hambre o está mojado? Vamos, lo cambiamos y el bebé está bien. Pero algo sucede cuando nos volvemos adultos. Dejamos de discernir, ¿no? ¿Qué es lo que le está pasando? Si alguien se queja, muchas veces, no analizamos qué es lo que le está pasando. Si uno dice, ese es un llorón, ese para quejándose. Estoy hablando primero yo, ¿no? Simplemente porque miramos lo que vemos a la superficie, sin considerar lo que la persona pueda estar pasando en sus vidas. Quizás tu compañero de trabajo sea terrible por alguna razón, ¿no? O tu vecino quizás sea agresivo por alguna razón. O un familiar está molesto, puede ser por alguna razón. Quizás otros fueron engañados, quizás están pasando una tragedia, o quizás tienen una mala noticia en un diagnóstico que le hayan dado, ¿no? Como creyentes, cuando veamos personas así, no simplemente veamos sus comportamientos, ¿no? Miremos el por qué se portan así. Seamos los ajeos de la vida de ellos y motivarlos diciéndoles, don't worry, my man, God is in control. Para aquellos que hablan inglés, ¿no? Decirles simplemente, no te preocupes, Dios está en control. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Dios es fuerte. No temas. El Señor está contigo. Y eso es exactamente lo que Ageo hizo en esta historia. Porque estuvo pensando en lo demás, como el título de la prédica, ¿no? Esta es la historia de un hermano de la fe. Dice que cuando él tenía como 19, 20 años, él era jovencito cuando aceptó a Cristo como su Salvador y Señor, ¿no? Dice que iba a su iglesia y hacen con lo que hacemos nosotros aquí, ¿no? Después de la adoración vienen y nos saludamos entre todos, ¿no? Y él dice, como era nuevo en la fe, siempre veía a una mujer ya en sus 60 años, que venía vestida, se vestía con sombrero, con collares, anillos en todas las manos, venía bien vestida, con tacos, con collares pero increíbles, y ellos se burlaban, decían, mire, y él dice que él era recién creyente, ¿no? No entendía. Ese día la señora dice que llegó tarde al servicio y se sentó frente a él. Cuando se sentó frente a él, llegó el momento de darle la bienvenida a los que nos visitan por primera vez y saludarse unos a otros, ¿no? Dice que ella extendió su mano a darle la mano a él y él dijo, oh, man. Cuando le dio la mano, él pudo ver en su brazo que tenía unos números tatuados. Y ella le dijo, discúlpame, ¿sabes qué? Yo siempre vengo vestido quizás demasiado aquí a la iglesia, me pongo demasiadas cosas, ¿no? Pero yo me prometí que si salía del campo de concentración en Auschwitz y si sobrevivía, yo me iba a vestir, nunca más iba a vestir en trapos. Me iba a tratar de vestir lo mejor que pudiera y ponerme todo de una vez. Dice el hermano que cuando escuchó eso, se le cayó el corazón, porque él la había juzgado sin saber su pasado. Dice el hermano que ese día su vida cambió. Él se fijaba en la apariencia de la persona, en lo superficial,
ella ese día le dio una gran lección. No evaluar a nadie por las apariencias. Nunca se sabe lo que puede estar pasando en el corazón o en la vida de las personas. Como seguidores de Cristo, ¿no?, deberíamos profundizar con otros para apreciar sus almas, aquellas almas por las que Jesús murió, ¿no? Es importante que conozcamos a otros más allá de lo que podamos ver, más allá de conversar, sentarnos un café, tomar un café. Conocernos, aceptarnos, amarnos con nuestras fallas, con todas nuestras fallas y con todas nuestras heridas. Porque todos nosotros también tenemos nuestras propias faltas. Alguien dijo una vez, ¿no?, que el cristianismo es simplemente un mendigo diciendo al otro mendigo dónde encontrar pan. Como creyentes, ayudemos a otros a hallar el pan de vida. Dirijámonos a otros a través de Cristo, que conozcan a Cristo. Y la mejor forma es amándolos y respetándolos auténticamente y comprender sus historias. Y hacer lo mismo que hacía Jesús cuando se acercaba a las multitudes, al pueblo, ¿no? E interactuaba con el pueblo, amándolos y entendiéndolos más allá de sus circunstancias. Sé el ajeo de alguien. Déjeme acabar con esto. Primera de Pedro 3:8 dice esto: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. En el nombre de Jesús. Oremos. Señor, en esta mañana te doy gracias, Padre, por el libro de Ageo, Señor. Padre, por las cosas que tú enseñaste a este pueblo, Señor. Padre, espero, mi Dios, que tú también te muevas en el corazón de nosotros y nos dejes ver, Señor, cuando queremos actuar sin conocer a otras personas, Señor, de una forma peculiar. Señor, corrígenos, habla a nuestros corazones, Señor, a nuestras mentes, y déjanos ser fieles y verdaderos seguidores de Cristo. Te pido por mi pueblo, Señor, por este pueblo, en el nombre de Jesús. Amén.